Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno. Vamos a ir esperando que se vaya uniendo el resto. Súper. Hola, Hola, bienvenidas. ¿cómo están? ¿Bien por acá? Qué No sé, bueno. Angélica no ha subido los apuntes. el de la semana pasada, o sea, la clase pasada no, porque no alcancé a pasar ni 2 ni 3 láminas. Ya, Entonces, súper. pero Esa sí era la duda subí, que tenía. sí yo les envié un apunte de Daniel Goleman, que es Sí, sí una lo de las, vi. ese, Sí. y, y no mandé las diapositivas por eso mismo, porque eran re poquitas. Ya, vale. ¿Cuándo mandaste el apunte? A mí no me llegó nada. Está en el aula, Ah, en documentos. ya, pensé que lo habían mandado al mail, por eso preguntaba. No, la coordinadora, que es Natalia, que es de la OTEC, ella sube, y subí también el video de la clase que tuvimos. El Zoom, la grabación del Zoom. Hola, Hola. Angélica, me citaron a una reunión un rato más a las 5, así que me voy a retirar un poquitito antes después. ¿Ya? Ya, no hay problema. Ya, gracias. Vamos a buscar, vamos a esperar, si quieren pueden hacerse un cafecito, un té o algo por mientras. Ya. Voy a buscar una cosita aquí mientras llegan los demás. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hola. Hola, Carolina. Carolina, no pude, o sea, Ángela, no encontré el material de la sesión del día martes. Sí, lo que pasa es que fueron súper pocas diapositivas, porque se generó mucha conversación, entonces prefiero Ya, cerrar hoy día y de ahí subirla. Pero sí les envié perfecto. un paper de Daniel Goleman. Ese es Lo bajé, lo imprimí, lo tengo aquí, empecé a leerlo, así que marcando y subrayando lo principal. súper, Gracias. ya. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos. Ay, es que lo que no. Estoy tratando de abrir el de música de Spotify, pero no pesca.
Ya. Vamos a ir comenzando. La música no funciona, pero por último lo hacemos sin música. Se quedó como pegada la aplicación. Ya. Bien. Les doy la bienvenida a esta sesión. Esta es nuestra cuarta sesión ya de este taller de liderazgo y coaching para el trabajo con equipo, ¿cierto? Y la sesión pasada estuvimos profundizando bastante en relación a, ¿cierto? Hicimos este tema del FODA y profundizamos respecto del rol del liderazgo, de las percepciones del equipo, de la autopercepción, etc. Y también hicimos un breve ejercicio de mindfulness. Les quiero invitar hoy día a que hagamos algo también, más que nada como para tomar conciencia corporal. Así es que la indicación es la misma, en realidad es de estar bien sentado con los pies bien apoyados en el suelo. Ojalá la espalda. Aquí tengo cosas aquí abajo. La espalda bien apoyada en la silla. Pueden poner, bueno, las palmas de las manos en los muslos, ¿sí? Vamos a botar todo el aire que tenemos por la boca y luego vamos a inhalar levantando los brazos, manteniendo arriba un momento y después volvemos. Ya lo vamos a hacer en conjunto. Bien, vamos a botar entonces todo el aire e inhalamos, mantenemos y botamos. 3 veces lo vamos a hacer. Una segunda, botamos, inhalamos, mantenemos y botamos. Y la última, botamos todo, inhalamos, mantenemos y botamos. Vamos a mover un poco los hombros hacia atrás. Vamos también inspirando y expirando, tomando conciencia de la musculatura, de las articulaciones, y adelante y hacia atrás. Pueden cerrar los ojos si quieren, para concentrarse mejor. Vamos a ir moviendo el cuello un poco, suavemente, hacia un lado y hacia el otro. Y noten cualquier tensión que exista ahí en el cuello. Este ejercicio ideal es hacerlo con los ojos abiertos para no marearse. Y hacemos hacia un lado y hacia otro, tratando de la barbilla, ponerla bien en el pecho. Y vamos a dar la vuelta completa. Hacia un lado y hacia otro. Vamos a, si tienen cómo apoyar los codos en la mesa, vamos a masajear un poco toda la zona de la cara, que es cuando se acumulan tensiones. Vamos a hacer movimientos hacia afuera, como desde la nariz, hacia afuera, poniendo presión en los dedos, no muy fuerte ni muy suave. ¿Sí? Podemos partir por la frente, rodeando completamente la cara. Y de ahí hacia abajo. Vamos a
Con las yemas de los dedos nos vamos a masajear un poco esta parte de la cabeza, la sien, y como si nos estuviésemos peinando, hacia atrás así con los dedos, imprimiéndole un poquito de presión, y pueden ir inspirando y expirando. Para tomar conciencia del cuero cabelludo, cabeza, que siempre hay. Suavemente en la zona de la sien con los dos dedos, hacia atrás y hacia adelante. Poniendo un poquito de presión también. Vamos a levantar las cejas y a bajarlas. Y podemos abrir la boca en un bostezo. Uno puede abrir la boca con la, en el fondo abrir hacia adentro, pero con la boca cerrada. E inspirar por la nariz. A veces se genera un bostezo. No debería estar grabando así, ¿ah? Me di cuenta recién. Graba automática esta cuestión, si yo también soy víctima de esto. Bien. Estos son ahí algunos pequeños ejercicios que lo pueden aplicar cuando estén con tensión, por ejemplo, con algún dolor de cabeza o alguna tensión así como a nivel del área de la sien. Es como una especie de digitopuntura ahí que pueden hacer. El yoga facial estuvo muy bueno. Vamos a terminar estiraditas sí, este sí. coaching de hoy. Claro, estos son los beneficios, digamos, alternativos, claro, que no Claro. estaban considerados. Sí, de repente hacer ese pequeñas pausas. Ustedes pueden hacer su propia versión de esto. En internet también hay harto ejercicio. Pero me acuerdo de lo que conversábamos en la sesión pasada con Paula, de repente, de lo poco que de repente uno tiempo tiene como para conectarse. Y de repente cuando hay agobio, uno puede parar un poco y creo que es necesario parar en realidad. Debería uno poder parar y poder como conectarse. Hablamos también en las primeras sesiones de que era importante incorporar siempre el cuerpo, la parte corporal. Porque a veces vemos el cuerpo como lo que sostiene la cabeza nomás, como que le hemos dado tanta importancia al intelecto que finalmente nos dejamos de lado la parte de nuestro cuerpo que también va reaccionando y va siendo parte también de esto holístico completo que en el fondo somos las personas. Un segundo. Me compré un aceite esencial y lo tengo aquí con un difusor en la oficina. Así que para cambiar un poquito el aire. Denme un segundo. Ya. Bien. Vamos entonces a comenzar compartiendo nuestra pantalla, tomando desde donde dejamos la vez anterior. Hablamos, ¿cierto?, de Daniel Goleman y la inteligencia emocional. De cómo este concepto viene a revolucionar un poco lo que es la inteligencia como se concebía anteriormente, ¿sí? Pero esto también viene de lo que hablábamos respecto del liderazgo, de la importancia, ¿cierto?, de poder tener una autopercepción que sea adecuada y también poder, digamos, entender cómo los demás nos perciben a nosotros, que era algo que también era como esa duda que en algún minuto conversamos respecto del ejercicio del DISC, que es como cómo me ven los demás, ¿no?
Entonces, para poder saber cómo ven los demás, también es importante poder escuchar, ¿cierto? Cuáles son las percepciones de los demás y cómo también soy capaz como de también relacionarme interiormente. Sí, ahí hablamos de la inteligencia y dijimos, ¿cierto?, que la inteligencia emocional tenía que ver con el manejo de las emociones y no que las emociones nos manejaran a nosotros, sino que poder percibir las emociones, comprenderlas, manejarlas y utilizarlas, ¿cierto?, adecuadamente. Y también hablamos de que era súper importante poder dedicar un espacio al desarrollo de este aspecto emocional, dado que había mucha valoración de las competencias técnicas, que para Goleman son competencias que son importantes para poder acceder a un puesto, ¿cierto?, teniendo la expertise, pero a pesar de tener a lo mejor todo ese conocimiento técnico, si no somos capaces de poder tomar las decisiones correctas, de poder estar más al tanto de lo que nos pasa internamente, va a ser difícil. Probablemente vamos a tener puestos de jefatura, pero llegar a ser líderes es probablemente más difícil, ¿sí? Porque eso tiene que ver mucho con las relaciones humanas, cómo manejamos las relaciones con los miembros del equipo para poder sacar lo mejor, ¿cierto?, de cada uno, poder brindar los espacios, lo que dijimos las primeras sesiones, el poder brindar, por ejemplo, un entorno psicológico seguro para las personas cuando estamos liderando a otros, que las personas se sientan seguras, que no se sientan que pueden ser ridiculizadas, que si yo digo una idea y a lo mejor un poco descabellada no voy a ser criticado o criticada, que voy a generar también como líder espacios de aprendizaje dentro del equipo, a nivel, digamos, por decirlo como a nivel del 360, ¿no? Como todos aprendemos de todos, en el fondo. Y aquí creo que está preciso para compartirles un video. Lo tenía ahí y quiero compartírselos. Es un video de YouTube. Un segundo que lo tengo por acá. ¿Ya? Quiero que me avisen, un segundito, que me avisen si solamente Estamos viendo el comercial. Sin anuncios. Ya. Pero se escucha, ¿sí? ¿Se escucharon los anuncios? Sí, se escucharon los anuncios, bien. Ok. Entonces, ahí. Y vamos a escuchar a Goleman. I think everyone is a leader in some sense, but organizational leaders have a very special impact because of the nature of the business, the nature of any organization, in that they have specific avenues of influence that target the people, their direct reports, and rippling outward. So a top leader has enormous influence, that is a leader at the top of an organization. In a digital age, a top leader doesn't need to have digital savvy. A top leader needs to know how to hire people who have that, how to guide them, how to inspire them, how to motivate them, how to direct them. In other words, I think that the elements of leadership haven't changed much in a digital age, but what a leader needs to do is pay attention to the expertise they need to have in their organization and bring in the right people. Leadership, like emotional intelligence, is learned and learnable. I've just started a coaching and training program in emotional intelligence because I think there are certain universals of learning and of mastery, of expertise for a leader that aren't necessarily easily found. So I'm trying to offer them to the world, really. And one of them is understanding your own strengths and limits. And then once you get a good diagnostic of that, determining where you could improve your impact by notching up a particular set of skills. Often, for example, it's empathy. It's the sense of, or the ability to tune into other people, to read them, and to then use that in communicating or in inspiring or motivating, which are the real tasks of leadership. I think the key to a high-performance team
is understanding, for one, that emotional intelligence operates at the team level. There's group EI, group emotional intelligence. And one of the particulars of this is that groups, high-performing groups, have norms, have unstated ways of operating together that make them high-performing. One is that everyone on the team knows who's good at what, and they can shift people around accordingly. Another is that they feel free to surface tensions before they explode in some big problem. Another is enjoying being together, having a good time together. Because group harmony turns out to be the biggest determinant of how well each person on that team can contribute their best talent at its top level. So a leader of a team can get best performance out of that group by being very intentional in setting norms. A leader can help set the norm. I was talking to the head of a huge national lab. He said, we have a norm here. Nobody knows who started it, but everybody follows it. It's this. Whenever someone suggests a new idea, the next person who speaks has to support that idea. He says it's very easy to be a devil's advocate and to kill a new idea. It's much more important to support it, to see if it's going to fly. And that's a good example of a norm that helps a team. You know, there's a phrase from the world of workshops and HR, spray and pray, where you send people to an offsite for a day or two and you spray on them the new method, the new idea, the new whatever, and then you pray it's going to stick. And the data shows that there's a half-life to that kind of learning. That's why in our emotional intelligence training, for example, we sustain it over several months, because it's very important from a neural point of view that you strengthen the new circuitry for a new behavior to the point where it becomes the way you do it naturally. It's technically the default circuitry in the brain. You're shifting that, and it doesn't happen in a weekend. It takes sustained practice. You know, I think there are two main categories of leadership problems in the emotional intelligence area. One is some deficit in self-awareness, which means that leaders aren't very good at controlling or managing their own emotions. And that's one category of problem. The other is a lack of empathy, not tuning into the people that either they're managing or directing, or the people they're selling to, or their peers, or their investors. I think that a leader needs a kind of 360-degree empathy, the ability to sense how each of those different stakeholders is reacting, and then the relationship management skills to manage well each one of those groups. Ya. Dijo hartas cosas y ¿hay algo que les llamara la atención o que les resultara como que les hiciera sentido, que hemos estado un poco revisando también en estos días? Yo he escuchado mucho, al contrario de lo que dice el video, pero que se lidera bastante solo. He escuchado en varias ocasiones el tema en frases, por ejemplo, conversando, es que estoy solo, es que no tengo apoyo, o justamente esta sensación de siento la responsabilidad, hay que hacerlo, estoy encima de los plazos, entonces al final estoy cumpliendo y en vez de delegar, por ejemplo, ejecuto. Y por eso es tan importante que el líder primero tenga autoconocimiento, sepa quién es, conozca su fortaleza, conozcamos nuestras fortalezas, conozcamos lo que nos falta y que representan nuestros desafíos, que lo vimos por ejemplo en el tema del test, y que básicamente podamos integrar eso, porque los equipos justamente se conforman para poder tener estas habilidades complementarias y para no tener esta sensación de soledad en la dirección, por ejemplo, para poder compartir
tareas, para poder nutrirse del otro, para estar en el tema de compartir las ideas. Y justamente hace poquito me pasó que una persona vino a hablar conmigo y me comentaba esta sensación del otro lado, de un colaborador, que me decía, me siento yo también muy solo, porque me gustaría a veces tener más estas conversaciones o que me preguntaran cómo estoy. Por ejemplo, o cuando pido un permiso o tengo que hacer algo, que eso no sea simplemente otorgar el permiso o ver, por ejemplo, esta situación, sino que de repente me encantaría que se diera ese vuelco, que tiene que ver un poco con el tema justamente de la empatía, de que quizá eso desencadena un cómo está ahí, o sea, te puedo ayudar, más allá de, por ejemplo, justamente del otorgamiento del permiso, la autorización, de dar las facilidades, de también tener ese aglutinamiento que tiene que ver cómo nosotros estamos hoy en día, o cómo estamos enfrentando situaciones, o cómo nos podemos colaborar en forma conjunta. Entonces yo decía, claro, esto va para los dos lados, ¿sabes? Líderes o justamente directivos que sienten soledad a veces en la ejecución y la dirección de su equipo de trabajo, colaboradores que señalan que necesitan un poco también este apoyo, esta escucha. Entonces la escucha es de ambos lados. Y por otro lado, siento también que nosotros a veces como culturalmente tenemos una conceptualización muy pasiva de lo que significa el escuchar al otro. La empatía tiene mucho de escucha para poder entender y comprender lo que le pasa al otro. La escucha, si bien tiene su tono pasivo, para mí la escucha está en un verbo activo. Porque cuando yo escucho, me hago cargo. Cuando escucho, soluciono. Cuando escucho, coordino acción con el otro. Cuando escucho, estoy escuchando por algo, no simplemente para recibir un descargo, ¿no entiendes? Sino que otorgar una facilidad, sino que a veces también acoger y entregar apoyo. Y creo que por eso también está este curso orientado a liderazgo con coaching, liderazgo con acción, con también darme cuenta que en esta relación con el otro, un 50% la tiene el equipo y un 50% también la labor directiva. El equipo requiere dirección, lineamientos claros, el equipo requiere estar como informado constantemente, pero también está esta necesidad de acoger, de escuchar, de solucionar, de resolver y de hacer sentir que somos uno solo, y eso se da en la relación que se va construyendo. Y para construir esta relación se requiere tiempo, confianza y resultados, acciones también, porque la confianza se va generando en función de acciones concretas y resultados que se construyen en conjunto. No puedo generar estos resultados si la otra parte no quiere colaborar o no quiere contribuir. Entonces yo no puedo generar resultados solo, sino que, y por eso se da esta dinámica tan importante de escuchar. Un poco lo que nosotros el año pasado, cuando instauramos por primera vez como instancia formal dentro de la evaluación de desempeño, la instancia que se llama feedback o retroalimentación, estaba básicamente orientada para que esta instancia de conversación entre la jefatura y su colaborador se dieran estas conversaciones de apoyo y de cómo podemos hacerlo para ir desarrollando competencias, pero yo también me voy desarrollando junto contigo, porque para convertirme en una mejor jefatura, yo también necesito tu feedback y necesito de tu apoyo para poder ir generando eso, ese diálogo que en algunas ocasiones cuesta tanto tenerlo y a veces se centra demasiado en las tareas. Entonces, para centrarlo un poquito más en la relación. Y creo que en eso va a lo que apunta también el líder con esta mirada de 360. Porque yo miro al otro, me miro a sí mismo. Es como un espejo constante. Entonces, si algo no está resultando, también me está reflejando que hay algo que no estoy haciendo bien. Entonces, en esta relación de liderazgo que es compartida, no existen las culpas, sí existen corresponsabilidades compartidas entre uno y el otro. Como una pequeña reflexión nomás que
surgió al escuchar un poco lo que comentaba Goleman. Seguramente los demás también Sí, tienen otros puntos de vista. súper. Te agradezco mucho porque dijiste cosas súper... A mí me hace mucho sentido lo que dices tú. Aquí Goleman habla de la inteligencia emocional del equipo, por ejemplo. Y él dice, todos saben lo que el otro hace. Y eso no siempre se da. Ahora, si uno lo mira, por ejemplo, cuando está trabajando con distintas áreas dentro de una empresa, pocos saben lo que realmente hacen las otras áreas, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a lanzarse la pelota entre todos. Suele pasar con las áreas como de contabilidad, de finanzas, que piden tanto papel, por ejemplo, y versus las áreas como de ventas, o las áreas operativas versus las de ventas. Siempre están como ahí, porque el vendedor quiere vender rápido, ¿cierto? Y cierra, pero resulta que eso implica hacer un montón de papeleo atrás, entonces en el fondo el que está en operativo no le puede decir al vendedor no vendas, porque eso sería totalmente contraproducente con su rol, versus que también el que trabaja en lo operativo, lo contable, etcétera, se le va triplicando todo lo que es la tarea, todo lo que es la parte como de temas más burocráticos a veces, y ahí empieza cada uno a tirar para su lado. Y no siempre tenemos noción. Yo me he fijado en ciertos diagnósticos que he hecho en organizaciones, de ideas que han surgido, no se han llegado a concretar, pero de poder, por ejemplo, hacer como pasantía en otras áreas. Tú de un área vas a conocer otra área, por ejemplo. A ver, ¿para qué es este papel que siempre me pides? A ver, mira, es que este papel conversa con esto otro, y esto tiene que conseguirse impuesto interno, por lo tanto, si no lo entrego bien, entonces, al entender, al empatizar, ¿cierto?, con la labor del otro, también ya puedo, ¿cierto?, ayudar a que el engranaje funcione, ¿cierto?, y por ello también le encuentro un para qué. Puedo comprender por qué la otra persona también insiste tanto, por ejemplo, en algo. Eso también uno lo puede llevar a su propio equipo también. Entonces, y también me pareció interesante cuando hablabas de que no existen culpas, sino que corresponsabilidades. Porque esto a veces se nos pasa la vida esto de que, a ver ya, pero ¿quién fue el culpable de este error? Y nos quedamos pegados en la búsqueda de ese culpable y resulta que no vamos avanzando. Y siempre buscamos hacia afuera, ¿sí? Es como, ¿quién es el que la embarró, por decir así, ¿no? Y de repente vuelve un poco a esto de este personaje de la serie de New Amsterdam. Bueno, a ver, ¿en qué yo te puedo ayudar para resolver esto? ¿Qué puedo hacer? Más que, a ver, ya, ¿dónde está el culpable para castigarlo, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante y también me surgió a mí el concepto como de construir como una identidad del equipo. Porque cuando tú hablabas ahí también como de los porcentajes como del liderazgo y también de la labor directiva versus el equipo, cómo también uno puede ir, bueno, conociendo a su equipo, por un lado, ¿cierto? También, sabiendo cuáles son sus habilidades, cuáles son los puntos fuertes, y en el fondo saber construir, como tú hablabas también. Lo anoté aquí, el tiempo, la confianza y los resultados. Me pareció interesante eso. Súper, gracias por tu aporte, Carolina. ¿Alguien más le llamó la atención algo del video o que le resuena con lo que hemos estado comentando? Jaime. Quería comentarnos de algo de lo que tú dijiste recién. Somos súper culpógenos como sociedad. Buscamos siempre ese tema y la verdad que la culpa debiera quedar en el ámbito de los tribunales de justicia y en esa área, pero en el ámbito del trabajo, la educación, la familia, uno tiene responsabilidades, que es distinto a culpas. Claro. Y esa es una cuestión que pega mucho, porque siempre estamos tratando de, como digo, de encontrar un culpable en esto de concentrarnos más en los por qué que en los para qué. Sí. Siempre con un tema de juicio de por medio. ¿Y por qué hiciste eso? Es más bien que plantearse de un para qué voy a hacer tal o cual cosa. Sí, de todas maneras. Porque al final también hay un tema ahí, en el liderazgo, que también lo vamos a ir viendo después, que tiene que ver con cómo también somos capaces de acoger el error.
porque somos como medios exitistas, entonces nadie se puede equivocar, y resulta que si alguien se equivoca, como que al final, como dices tú, como que se anda buscando el culpable, pero no hay un buscar el aprendizaje a partir de ese error, en el fondo. Es cómo construimos un nuevo aprendizaje si nadie nace sabiendo. ¿Cómo en equipo podemos entonces ayudar y ponerlo en un lugar que es como compartido, que es un lugar común, ¿verdad? En el sentido de búsqueda de soluciones en conjunto, ¿sí? Para que todos aprendamos de esa experiencia. Pero ahí, disculpa, ahí también eso tiene que ver mucho en lo laboral, con una buena descripción de los perfiles de cargo, con una buena inducción, ¿no es cierto?, a la institución, con un buen acompañamiento. Es increíble como mucha gente no tiene idea el perfil de lo que se pretende que el rol que cumpla dentro de la organización. Sí. Gente que se puede llevar años y nunca ha tenido claro bien para qué lo contrataron. Exacto. No estoy hablando necesariamente de la universidad, estoy hablando Pero de sí. instituciones en donde la gente no conoce el rol que debe cumplir. Y cuando tú no conoces el rol que tú cumples en una organización, primero se genera una frustración personal, obviamente, y segundo, al resto también le genera una tremenda frustración de que el otro no cumpla el rol para el cual uno espera que ¿no es cierto?, que desempeñe. Exacto. Pero eso no pasa en nuestra U porque están todos los perfiles cargados a book. Así que si a alguien le falta, me escribe por favor para cargárselo inmediatamente. Muy bien, Carolina. Muy bien. Oye, pero aquí también yo quería recordar algo lo que dijo Carolina. Y que en el fondo sí está el perfil, está escrito, ¿cierto? Ahí, y está bien ordenado porque el área de gestión de personas sí lo tiene. Pero hablaste sobre el feedback. Y el feedback es súper importante para poder transmitir a las personas qué es lo que se espera de ellas. Y cuál es porque si es que se trabaja, por ejemplo, en base a competencias, ¿cuáles son los niveles de esas competencias? Y que la gente sepa qué significa, porque puede estar en tu contrato. Ahora sabemos que lo que está en el contrato es algo, 3 líneas que son las que a uno le hacen poner ahí para que no se extienda tanto, porque lo otro es el perfil, ¿cierto? Que en algunas empresas te hacen firmarlo. En algunas empresas está, por ejemplo, en el reglamento de higiene y reglamento de la empresa, de higiene y seguridad, y hay otro que es el reglamento, en el fondo. Para que sea de público conocimiento y si está también en alguna plataforma, como decía Carolina, fantástico. Pero efectivamente uno debiese poder tener instancias de feedback, de reconocimiento constante, y que no se traduzcan solo en una vez al año, cuando uno tiene la evaluación de desempeño, sino que esto debiese ser, porque además las condiciones van cambiando mucho de un momento a otro, sobre todo hoy día, cuando estamos con tanto cambio. Entonces, así también existen eventos inesperados, situaciones que no sabíamos o no podemos prever. Por lo tanto, ahí es súper importante esta conversación constante que uno pueda tener con la persona que es parte de tu equipo. Uno, para conocerlo, cuando decía Carolina, ¿cierto? Tomo las palabras de Carolina porque me abarcó hartas áreas que me parece súper interesante, como más allá de que probablemente tu institución, ¿cierto?, tenga la política de facilitar que tú, por ejemplo, lleves a un hijo al médico, el poder no solamente hacer cumplir, ¿cierto?, lo que está estipulado, sino que interiorizarme un poco más, conocer, ¿cierto?, las motivaciones de las personas, cuáles son sus dificultades, cuáles son como las cosas que les son más fáciles, que le agradan, etcétera. O sea, como ir conociendo a la persona para poder configurar también ahí una relación y armar también mejor tu equipo y las dinámicas que se van dando adentro. Me parece que Claudia había levantado la mano. ¿O? Sí, hola, ¿cómo están? Hola, bien. Sí, no, llegué un poco atrasada, pero tomando todas las opiniones que se han dado de mis colegas, sí, pues súper difícil cuando a una persona la contratan en cualquier puesto de trabajo, ya sea en cualquier empresa, lo que piden es como en un cargo directivo que tenga experiencia, experiencia en cargos directivos, o le ponen que tenga competencias de liderazgo, pero eso es súper ambiguo porque eh, ser líder es complicado y también, como decías tú, las situaciones, hay diferentes situaciones que tiene que saber enfrentar. Entonces, esta cosa del liderazgo es complicado, es muy complicado.
porque más que nada tiene que ver con las relaciones humanas, cómo uno enfrenta una situación y que tiene que ver obviamente con un equipo de trabajo, y en un equipo de trabajo todas las personas son distintas. Entonces la labor de un directivo no es fácil, porque tiene que saber acomodarse a todas las situaciones que va enfrentando y que van apareciendo en el camino. Y claro, hay que tener ahí tacto, hay que saber anteponerse a algunas situaciones, visualizar ciertas cosas. No es fácil, yo creo que es complicado. Sí. Ahora ahí también, cuando entendemos el liderazgo solamente situado como en una persona, ahí es donde viene esta sensación de soledad, donde viene como esta sensación de que tengo una tremenda responsabilidad sobre mis hombros. Tampoco podemos como liberarnos, ¿cierto?, de que uno tiene que rendir y uno finalmente quien da la cara, por decir así. Pero en la medida en que soy capaz de redistribuir o sea, primero conocer a mi equipo para poder saber dónde puedo irme apoyando. Por un lado, ¿cierto?, distinguir esa diversidad, ¿cierto?, ser capaz de reconocerla, pero también ser capaz de encontrar ese punto que también tenemos en común y trabajar desde ahí para lo que decía Goleman, hablaba sobre la influencia, hablaba sobre la motivación y sobre el guiar, ¿cierto?, como hacia un espíritu más bien como de una inteligencia de grupo. Por eso decía yo como el tema como de la identidad, es como que las personas no se sientan como pertenecientes y que sientan como ese sentido de pertenencia en el fondo a este equipo, que tiene identidad, que tiene y que tiene claro también su potencial y sus capacidades, saben lo que son capaces de hacer, lo tienen claro y lo articulan en la acción. Pero ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando hay alguien del equipo como que se escapa? Porque siempre hay, cuando uno tiene puntos en una recta, hay un punto que se escapa, entonces, pero uno tiene que saber ver qué es lo que hace con ese punto. Ahí es difícil, porque ahí hay que tomar, la persona que lleva el liderazgo tiene que tomar una decisión y tiene que saber tener como un trabajo de grupo, creo yo, ¿no? Un trabajo de equipo, de conversación, de decir, oye, somos un equipo de trabajo, estamos todos remando para el mismo lado. Yo creo que ahí en esas situaciones, como dices tú, hay situaciones puntuales en las que hay que saber enfrentarlas, ya no tanto con el razonamiento, como hacíamos esta encuesta que hicimos la semana, ese como test que hicimos, quizás más para otro lado, porque a algunos les salió más cargado para un lado que para otro, pero la persona que está liderando tiene que a veces cambiar esas actitudes o esas cosas que le salieron en el test y saber guiar a la otra persona cambiando un poco la estrategia. Ahí te doy al tiro la mano, o sea, dame un segundito, Carolina. Respecto, por ejemplo, del estilo, uno siempre puede, a su propio estilo, igual puede ir haciendo cosas. Ahora, aquí es súper importante que cuando hay una dificultad, una traba, siempre hay que en el fondo tener una conversación o varias conversaciones. Si es que es una persona en particular que está ocurriendo, es poder como abrir. Eventualmente cuando uno tiene un conflicto, es muy importante, por ejemplo, ser capaz como de reconocer la existencia de una tensión entre las dos partes y luego buscar como vías de solución a través del diálogo. Pero uno a veces se queda como en la punta del iceberg, como que en el fondo en la conducta molesta, lo que va como remando al otro lado, o esta como rebeldía o lo que sea. Ahí es importante como poder enfrentar la situación primero con esta actitud que es como de decir, oye, me gustaría saber qué opinas de esta situación, abriéndose a conocer qué es lo que está pasando más allá, y buscar estos puntos de diálogo o puntos en común que pudiesen, cuando hay voluntad de por medio también, porque ya cuando no hay mucha voluntad de por medio uno puede hacer muchos esfuerzos, pero si la persona, por ejemplo, no quiere estar ahí, por alguna razón, o aún así no acepta, no se abre como a un diálogo, ahí hay que entrar como a hacer otro tipo de negociación a lo mejor con la persona. Carolina.
Lo que pasa es que, bueno, para compartir una experiencia, antes de tener la conversación con la persona, generalmente yo trato de hacerme 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿la persona se opone o es resistente o tiene esta conducta? Uno, porque no sabe. O sea, lo primero que exploro es como trato de responder ante la esfera del conocimiento. Voy para buscar al enano. Porque si no sabe, eso es más fácil solucionarlo. Una persona que no sabe, se le da el conocimiento, se le capacita, se le instruye, se le apoya, se le acompaña, etc. Exacto. La segunda pregunta es si tiene los recursos, porque muchas veces ocurre que estas conductas un poco más de oposición o más resistentes van también porque no tengo los materiales o no tengo el recurso. Y cuando no existe el recurso, ese recurso se compra, se consigue, se presta, no sé, hay alternativas también de solución. Y el tercero, que es el más fuerte, es si quiere o no quiere. Y cuando no quiere, me pasó en una instancia que lo que pude descubrir con la conversación, que fue una conversación súper honesta, yo generalmente esas conversaciones trato de tenerlas muy de corazón a corazón, como, mira, veo tal cosa, siento tal cosa, no sé cómo lo ves tú, cómo va a verlo desde tu perspectiva. Sí. Y a veces, una vez me ocurrió que el no querer era por miedo a la frustración, era por miedo a equivocarse. Entonces al final me pongo y giro para el otro lado y pongo obstáculos y critico y le tiro tierra lo que queremos hacer y todo está mal y todo está negativo, pero muy en mala. Y la persona se abrió y me comentó que era porque si lo hacía y fracasaba, iba a ser súper fuerte para ella misma. En ese caso era, ya pues, pero yo te acompaño, o sea, no te pongo, no seas tan exigente, o sea, no seas tan perfeccionista, si todos aprendemos equivocándonos. Entonces, fue un tema de dar un apoyo y un acompañamiento muy de estar al lado y muy de monitorear y todo el tema, pues, para que se atreviera esa persona a enfrentar ese temor y que no se sintiera juzgado, y cuidar mucho el lenguaje también, cuidar mucho las palabras y todo, porque culturalmente nuestra sociedad es como súper competitiva y de repente una talla o una palabra justo le diste en el clavo lo que la persona le daba el temor o que se sentía o que le afecta la autoestima o que justamente tiene que ver con ese tema. Me pasó eso y fue como fuerte cuando hablando descubrimos ese tema, que tenía que ver con esa autoexigencia y que estaba muy ligado a su seguridad. Como profesional no podía mostrar que no se las podía. Entonces prefería oponerse y mostrar resistencia que colaborar con algo así. Porque generalmente trato de hacer como un pequeño análisis antes de tener la conversación. Y sabes que cuando he tenido conversaciones y me he dado cuenta que la persona no quiere porque no quiere, está atravesada, no quiere decirte por qué no quiere, y me pasó en una ocasión también, mi pregunta súper directa fue como, ¿y por qué sigues acá? O sea, no lo puedo entender. La tienes, claro. ¿Me entiendo? Entonces, ¿por qué sigues acá? Exacto. Entiendo que quizás tienes, a lo mejor está difícil afuera, no hay otra opción, está complicado, pero es como, deja de sufrir, o sea, si esto te está haciendo mal y en realidad no quieres colaborar y te cierra y están todos los demás en el mismo tren, ¿por qué no empiezas o sea, por qué no se ven otras opciones? Pero tratando de ser súper delicada, porque si no se puede tomar el lado contrario, así como, no sé si me estás diciendo que ¿por qué no te vas? Así, ¿no? Pero es que es súper delicado porque es un hilo donde la otra persona que ya está en una actitud negativa, que ya está en una actitud opuesta, puede tomar esa palabra en forma de que me están echando, o sea, me están, pero no, o sea, de verdad, o sea, ¿qué es lo que te retiene acá? O sea, ¿por qué sigues? ¿No has buscado otra opción o has visto otra cosa si en realidad el panorama es tan negativo, es tan malo? Sí. Y de repente también esa conversación como de corazón, por lo menos no me ha jugado en contra, pero yo a veces soy demasiado directa, eso es el rojo, que salía ahí.
Y tengo que revisar mucho y escribir las palabras porque si no se puede malentender y se puede malinterpretar y hay que Delicado, sí. Tal como dices tú, es súper delicado porque además, si está en una posición jerárquicamente, entre comillas, superior, por decir así, dentro de la jerarquía, claro, podría entenderse como un abuso de poder o malinterpretarse de alguna forma y es complejo. Me parece súper interesante lo que planteas porque yo creo que, como decíamos, uno tiene que plantearse también desde el querer indagar, conocer, desde la curiosidad de qué es lo que está ocurriendo. Primero indagar antes de emitir un juicio. Y para eso es parte de lo que es empatizar. Para poder empatizar con alguien y comprender qué es lo que le está ocurriendo, yo tengo que salirme, ¿cierto?, de mi esquema referencial e irme a comprender desde el lugar de esa persona, no desde mi lugar, porque cuando uno dice, a ver, ¿qué haría yo en esta situación? Eso no es empatizar. O sea, uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿por qué esta persona hace lo que hace? Como decías tú, sabe, tiene los recursos, necesita a lo mejor una capacitación, necesita algún, no sé, como un insumo, algo. Es necesario descubrir en conjunto, abrirse como en esta disposición, como desde el conocer, al otro, un poco. Súper interesante todos los comentarios. Bueno, también dijimos, ¿cierto?, que esto tenía ciertas dimensiones, la inteligencia emocional, ¿cierto?, unas que eran más intrapersonal y las otras interpersonal. Y aquí, ¿cierto?, dijimos que, perdón, que lo intrapersonal tenía que ver con lo, ¿cierto?, con lo que uno puede hacer con su propio, digamos, emocionalidad, conocerse, ¿cierto? Como nos decía ahí Carolina, así como que primero repaso un poquito antes de hablar, para que no se me salga como tanto el rojo así de directivo, de querer como resolver tal vez. Antes de a lo mejor como parar un poco, para cuidar las palabras, que son súper importantes. Y eso tiene que ver con la autorregulación emocional. Cómo somos capaces de regular nuestras emociones y poder poner un poco de racionalidad en algún momento para reflexionar y no actuar de manera impulsiva, de tal manera que eso implique después arrepentirnos de lo que decimos o arrepentirnos de lo que hicimos, ¿sí? Hacia otra persona también, ¿sí? Y aquí cuando hablamos de la regulación, ¿cierto?, como de las emociones, como qué es lo que hago yo con mis emociones, bueno, en mí mismo, ¿cierto?, con lo que yo siento, ¿cierto?, cómo yo puedo regular lo que yo siento, tiene que ver con la autoconciencia, con el conocerme, ¿cierto? Le hemos dado hemos sido majadero en este curso respecto de tener conciencia y acceso a tu mundo interior, ¿cierto? Y respecto a los demás, es decir, como que en el fondo lo que siento, lo que me ocurre o lo que le puede estar ocurriendo también al otro, tiene que ver con la empatía, cómo logro empatizar con las emociones del otro, con el mundo, ¿cierto?, emocional, con el contexto en el que se encuentra, con la historia, etc. ¿Sí? Y respecto de lo que hago, ¿cierto?, con mis emociones, tiene que ver con mi autocontrol en mí mismo, y hacia los demás, es cómo soy capaz de regularlo para poder tener un adecuado nivel de relación y de habilidad social para interactuar con los demás. Entonces aquí tenemos dos niveles, uno lo que uno siente y lo que hace con lo que siente, ¿cierto? Y por sobre todas las cosas tiene que ver con el poder hacer una parada, por decir así, o una pausa, para poder considerar, en el fondo, como sin que esto sea como algo visceral o algo, porque lo que primero a uno le aparece, lo automático, es el juicio, lo que dijimos, ¿cierto?, esto de el culpar o la molestia, porque en el fondo sucede algo que probablemente interrumpe hacia donde yo voy dirigiéndome. Llega y hay como una traba, un escollo, algo que se suscita, ¿cierto?, y que debo ir resolverlo. Y que lo más fácil es como que si uno está tan enfocado en el final del camino, es como hacer esto y seguir avanzando. ¿Ah? Entonces es como lo más rápido, pero no siempre es lo más eficaz o efectivo en realidad. Puede ser lo eficaz, pero no lo efectivo. Entonces, bueno, respecto de la inteligencia emocional, súper breve, un videito que les quiero un poco comentar cómo es que funciona como a nivel
cerebral, el tema de los impulsos también y cómo vamos como poniéndole esto de la inteligencia emocional. ¿Se fijan cómo hay una mezcla? A ver si esperemos que se vea bien el video. ¿Escucha bien? Las conexiones neuronales que gestionan la inteligencia emocional están condicionadas por el desarrollo del cerebro a lo largo de nuestra evolución. Durante este proceso se formaron en él distintas capas que se encargan de aspectos específicos. La parte más profunda, el tallo del cerebro, fue la que primero evolucionó y se encarga de regular funciones. Le voy a dar más volumen. Se escucha súper bajito. Ya, le di todo el volumen. A ver, veamos. A ver si retrocedo un poquitito. Ahí, a ver. Sí, dura 1 minuto 26. A ver. Vamos a ver si escucha un poquito más claro. Las conexiones neuronales que gestionan la inteligencia emocional están condicionadas por el desarrollo del cerebro a lo largo de nuestra evolución. Durante este proceso se formaron en él distintas capas que se encargan de aspectos específicos. La parte más profunda, el tallo del cerebro, fue la que primero evolucionó y se encarga de regular funciones primarias y automatizadas que no resultan de mucha relevancia para la inteligencia emocional. Alrededor del tallo se desarrolló posteriormente el sistema límbico. Esta es la parte encargada de las emociones y evolucionó, básicamente para mantenernos con vida en el mundo primitivo, detonando respuestas rápidas, es decir, impulsos. Por último, se desarrolló la corteza cerebral, que es la que nos permite razonar. De esto podemos deducir que las emociones existen antes que la razón, que la inteligencia emocional se gestiona entre el sistema límbico y la corteza cerebral, y que si no nos educamos en ella, las emociones se expresarán en impulsos, muchas veces indeseables y desproporcionados, y no como respuestas razonadas que permitan tomar buenas decisiones. Súper breve entonces como para comprender cómo funciona. No sé si les queda más o menos claro en el fondo como la evolución, en términos así como, si lo podemos entender a nivel como fisiológico, ¿no? Psicofisiológico. Entonces, claro, estos impulsos, ¿cierto? Como dice el video, tienen que ver con, o fueron creados en algún momento como para dar respuestas rápidas frente, por ejemplo, a situaciones estresantes, ¿sí? Y de ahí, ¿cierto? Es que uno a veces saca como, salen como a veces cosas como más bien instintivas, como cosas que uno a veces dice, oye, ¿cómo fui capaz de hacer esto? Como... Impulsos, impulsivas. Exacto, cosas impulsivas. Como cuando alguien te asalta a alguien y esa persona después mira hacia atrás y dice, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Cómo pude enfrentar al delincuente, por ejemplo? Sí, de hecho, siempre me acuerdo de una historia antigua, me contaba un amigo que a su hermano lo asaltaron en ese tiempo para robarle un reloj, hartos años atrás, y se enfrentó ahí un poco a una cosa, y después salió arrancando, persiguiendo a los que le habían robado el reloj. Y cuando iba corriendo empezó a sentir así como un cansancio. Ya después que llevaba un buen rato corriendo se tuvo que parar y le habían enterrado como una cortapluma acá en la espalda. Empezó a sentir un dolor, pero con el ímpetu, ¿cierto? No se había dado cuenta. Y seguía con esta cuestión aquí, enterrada en la espalda, hasta que empezó a sentir como la molestia, el dolor y el cansancio. Entonces son esas respuestas que son como instintivas también, ¿no? Que nos van como dando esta respuesta rápida. Y luego de ahí viene, ¿cierto?, lo que es la parte del pensamiento, lo que te permite... Angélica. ¿Sí? Angélica, mira, yo creo que así tal cual como lo dice el video, fue evolucionando. Exacto. Y por supuesto que nosotros todavía tenemos algunas emociones que se activan cuando nos sentimos como atacados. La supervivencia, ¿cierto? Que tenemos que sobrevivir frente a situaciones que nosotros las tomamos como que fueran un ataque.
Y de ahí viene lo importante del autoconocimiento. Exactamente. La gran importancia del autoconocimiento. Porque uno tiene que saber conocer sus emociones, saber cómo las distingues tú en tu cuerpo, para que así tú puedas decir, ok, en este momento estoy enojada, o en este momento estoy con rabia, o en este momento me siento bien. Porque si no es lo que tú dices, en un momento determinado uno habla más de lo que tiene que hablar, y las palabras no se borran. No. Las palabras crean realidad. Por lo tanto, uno ahí es donde tiene que tener el cuidado de cómo uno comunica y de cómo uno trata de evitar, porque sin querer siempre se emiten juicios de valor o cualquier tipo de juicio. Y ahí es donde uno tiene que tener el cuidado. Si yo me siento que estoy enojada y reconozco que estoy enojada porque tengo la guata apretada, es que voy a pedir que no vengan a hablar conmigo en ese momento, porque lo más probable es que está ahí. Sí. Y la persona que vino a hablar conmigo no tiene nada que ver en el tema. Por lo tanto, tengo que hacer este ejercicio de conciencia plena, de respirar, de relajarme, de decir, mira, no me molesten por 5 minutos o no me molesten por tantos minutos porque voy a tener que hacer este trabajo conmigo para poder equilibrarme nuevamente. Y yo creo que ahí esa es la importancia del autoconocimiento, porque ahí viene la autorregulación emocional, viene el autocontrol, viene todo lo que está relacionado. No significa que uno se quede con esa rabia dentro del organismo, porque eso igual te produce daño, sino que es poder canalizarla para poder eliminar ese sentimiento o esa emoción y volver a tu normalidad. Creo yo que por ahí va todo el tema. Es como también la intensidad, también, que en algún momento puede ser muy intenso lo que uno está sintiendo, dependiendo también de lo que haya ocurrido. Tú dijiste algo súper cierto que tiene que ver, y lo vamos a ver durante, espero alcancemos hoy día, respecto de el reconocer las emociones en tu cuerpo. Y claro, si todo el cuerpo nos manda mucha información, lo que pasa es que no le hacemos caso. El dolor de espalda, ¿cierto? Como el dolor de estómago, o qué sé yo, el colon, todas esas cosas finalmente nos van mandando mensajes. Cuando algo no estamos pudiendo como tramitarlo de una manera como adecuada, eso finalmente empieza como a generar ahí efectos que las señales uno tiene que estarlas escuchando. A veces uno puede estar más o menos atento a esas señales, pero finalmente el cuerpo ya, cuando ya la cosa está muy, muy complicada, finalmente se instalan, no sé, tengo siempre experiencias de personas que en algún minuto, una vez una profesora que siempre andaba corriendo de un lado para otro, tuvo un accidente, no sé si fue como en la locomoción colectiva o algo, que quedó se esguinzó o fracturó, me acuerdo. Entonces como que en algún momento dijo así, como que el cuerpo me dijo para, porque si no, mi mente no iba a parar jamás, en el fondo. Si no pasaba esto, en realidad no iba a parar nunca. Y eso no es sano, es bueno para nadie al final. Que tengamos que estar como llegando a esos límites, ¿no? Entonces, bueno, pero es lo mismo que cuando tú estás siempre en un estado de estrés. ¿sí? Estás siempre con el cortisol alto, estás siempre con esta función, y eso mismo te va dañando a tu propio organismo. Y a largo plazo también. Y claro, y vienen todas estas enfermedades asociadas o las autoinmunes, o muchas cosas que están relacionadas con. Sí. Exactamente lo mismo. Exactamente. Y ¿sabes qué? Ahí yendo un poco a esta parte como del síntoma también de lo que ocurre, que a veces por no hacer el cambio, ya me estoy metiendo como una cosa más como psicológica, pero en el fondo es como que terminamos como aferrándonos a ese síntoma. No, es lo que conocemos, es nuestra zona de confort, aunque nos molesta, pero es lo que conocemos y sabemos cómo actuar. Yo siempre digo que esto del estrés, porque en la vida actual el estrés es parte de nuestra vida, porque siempre, y los estresores son, ¿cierto?, cuando finalmente te hacen estrés, cuando sientes que las demandas del medio finalmente llegan a ser demasiadas para tus propias, cuando tu autoevaluación de la capacidad para enfrentar estas situaciones de estrés las sientes disminuida en torno a lo que se está demandando, el medio está demandando de ti. O sea, son mayores las demandas que las capacidades que yo tengo para enfrentar, pero es la percepción.
esa capacidad. Por eso es algo tan subjetivo. Yo vivo en un sector donde ya ha parado un poco, pero hubo un tiempo en que se construyeron muchos edificios. Entonces, ¿qué pasaba? Que este golpeteo, clan, 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 de los maestros, al principio era como que uno decía, ¡ay, qué molesto! Oye, ya, que y habían hartos reclamos, que no trabajé los días sábados, qué sé yo. Se demoraban más o menos un año en construir el edificio. Al final, yo creo que a los pocos meses, uno ya como que interiorizaba el golpeteo y ya como que uno no lo percibía, ¿cierto? Lo hiciste parte de tu entorno, pero ese golpeteo siempre está ahí. Lo que pasa es que al final uno empezó a poner su atención en otro lado, pero eso siempre está ahí y te está de alguna manera como en esa fase del estrés, que es como de la resistencia, que uno está ahí como resistiendo, ese estresor terminas como haciéndolo parte de tu... esto de, por ejemplo, estar siempre lleno de la bandeja de correo, como con todas esas tareas, esas cosas, finalmente empiezas a incorporarlas y entenderlas como parte de, hasta que llega un punto en donde finalmente tu capacidad de responder estalla y no puede más, porque es tanta la sobreexigencia que finalmente uno puede colapsar, y eso es complejo a nivel de salud, tanto salud mental como salud física, en el fondo. Se empiezan a normalizar las situaciones y los estrés. Exactamente. Las situaciones estresantes se normalizan, y eso es lo que no puede suceder, que se normalice. Exacto. Por eso es que también la autoconciencia, y si la vamos empezando a ampliar un poco también hacia el resto, es bueno poder, y ahí hablamos también como del líder coach, ¿cierto? Que es como ser capaz de que también el equipo pueda tener estos niveles de autoconciencia también. No solamente esperar que finalmente una figura de una persona, que es como la jefatura en este caso, sea quien esté dando la respuesta, dando la solución a todo, o teniendo como esto de la... no sé, del conocimiento, ¿cierto? Máximo, sumo, en circunstancias que el equipo también puede como ser capaz de tener esta capacidad de darse cuenta, ¿cierto? De conocerse, de la autoconciencia y también de la autorregulación como equipo. O sea, esto debiese poder salir también, traspasarse al equipo, en el fondo. Eso es. Pero para eso también es importante, ¿cierto? Creo que es una condición para que esto se dé, que quien está en la posición, ¿cierto?, de jerarquía, pueda también ir marcando la pauta de cómo se van haciendo las cosas. Y eso va creando cultura también, finalmente, que es lo que habíamos estado conversando en las sesiones anteriores. Pregunta: ¿tienen alguna estrategia para gestionar sus emociones en situaciones complejas con los equipos? ¿Qué cosas hacen cuando... Aquí, por ejemplo, ya, no sé, Carolina nos decía esto de preguntarse cosas primero, etcétera, antes de conversar con alguien. Pero cuando, por ejemplo, las cosas se ponen complejas y hay un tema emocional fuerte, ¿qué estrategia utilizan ustedes? ¿Tienen o no tienen una estrategia? Eso me gustaría que lo conversaran. Por acá escribir, tomar una hoja en blanco y empezar a escribir la situación, escribir lo que está pasando, sacar de la cabeza y tener en palabras en una hoja qué es lo que está ocurriendo para poder hacer un análisis un poco más objetivo, porque en la cabeza todo es terrible y todo es grave, entonces... Te escuchamos un poquito, Carolina, yo no sé si soy yo nomás, te escucho un poquito entrecortado. Puede ser, sí, desconecté los audífonos, pero escribir, voy a conectarlo, escribir principalmente y conversar con otra persona como para poder tener la mirada de otra persona cuando esté todo lo que está ocurriendo, para tratar de ser objetiva. Sacarlo de la cabeza, como dices tú, y para poder objetivarlo, para poder como gestionarlo mejor. Súper. Pueden escribir en el chat también, pero la idea es que más o menos podamos como... O a lo mejor si es que en realidad no tengo, no sé, hay gente que sale a caminar, hay gente que se fuma un cigarro, lo que no es nada bueno, pero hay gente que lo hace. Mira, yo por ejemplo, cuando es por mí, ¿ya? Cierro un ratito la puerta, respiro, miro a la ventana hacia afuera, mi oficina da hacia la calle, y veo cómo camina la gente un rato. Unos 3 minutos, miro cómo pasan los autos. Y eso logra, de nuevo, como calmarme, ¿ya? O
me pongo a jugar, tengo un juego de pintura en el celular. Y eso hace que mi mente salga de esa situación, me concentro en esta pintura y eso también me produce como centrarme de nuevo en la situación y verla desde afuera. Cuando me toca con los equipos, lo que hago es escuchar. Escucho todo lo que tengan que decir, lo bueno, lo malo, si quieren, no sé, llorar, si quieren gritonear, si quieren, las dejo, que voten. Eso. Y luego después de que votan todo, se puede llegar a conversar, porque mientras tú tienes una persona que está emocionalmente bloqueada, no vas a poder llegar a nada. Entonces, al votar todo, tú logras que esa persona luego se centre nuevamente y uno ahí puede entrar a razonar. Entonces, es una instancia de conversación, ya sea grupal, cuando estamos en alguna reunión, o si es que vienen a hablar conmigo algo individual, yo las dejo. Y siempre les digo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Para qué te sirvo? No es ya vienes de nuevo, no, sino que ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas colaboración? Y ahí ya como que se quiebra ese ambiente y hace que las personas se abran un poco más. Y si quieren, y siempre tengo en mi oficina dulce, mira, lo contradictorio de ser nutricionista. Bueno. Dulces. ¿Sí? Siempre tengo dulces, tengo unos frascos con dulce, o con koyak o con dulce. Ya, entonces vienen, ellos saben que pueden venir a mi oficina a buscar un dulce. Y ellos saben que también pueden venir, si quieren venir a conversar, los trae ese dulce, pero en el fondo es como la excusa o el pretexto de, y así entra. Porque cuando estoy ocupada yo dejo la puerta cerrada y le digo no me moleste, pero en general la puerta está abierta, aunque esté trabajando, y ahí llegan y me dicen, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro, dime. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te sirvo? Siéntate. Súper. Y eso hace que las personas ya bajen los decibeles y puedas tú llegar a una conversación en que te escuchan también. Sí. De la otra forma no te escuchan. Sí. Creo que eso también es bueno sacarlo. Emma, ¿querías compartir con nosotros ahí alguna? Sí, estaba Claudia, parece igual antes. Bien, No sí. importa. No Bueno, importa. comentar un poquito, muy parecido a lo que a lo mejor puede hacer Margaret, y es muy necesario un dulce cuando uno está en estos momentos así de crisis. Creo que es muy necesario un dulcecito como para bajar un poco la tensión. Yo por lo menos lo que hago si estoy en la oficina, me levanto, me doy como una vuelta, trato de salir a caminar, no sé, ir a comprar un café o ir a hablar, no sé, con la secretaria un ratito, pararse incluso hasta el baño, o sea, un ratito darse una vuelta y uno después dice, ok, ya, estamos ok, ahora uno puede como entrar en razón. Y con los equipos, lo mucho es este tema de escuchar. Escuchar, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué es lo que necesita? Ok, ¿cómo lo podemos solucionar? ¿En qué te puedo apoyar yo? ¿De qué forma podemos sacar este tema adelante? Entonces, mucho tiene que ver con el tema de la comunicación y la empatía que uno tenga también. Sí. Creo que por ahí va un poco el tema, por lo menos en mi parte. Sí, súper. Gracias, Emma. Y Claudia, ¿qué querías aportar ahí? Sí, más o menos en la misma línea de lo que han dicho los demás. Siempre hay que enfrentar las situaciones difíciles. Siempre el problema está en que cuando uno lo enfrenta, por lo menos mi estrategia es nunca enfrentar una situación cuando está reciente, muy reciente. Lo que hago es dejar pasar un día, una cosa así, para que la otra persona reflexione un poco y nunca contestar, por ejemplo, un mail con rabia o cuando recién ha ocurrido la situación, dejo que pase un tiempo para poder decantar, pensar la situación. Creo que es una muy mala estrategia cuando ocurre un problema y uno viene y contesta un mail, y puede contestar y puede cometer un error al contestar, como se dice vulgarmente, así como en el momento, así con todo el fervor de la rabia. Sí, de todas maneras. Gracias, Claudia. Mira, acá Fidel nos dice abstraerme un poco de la situación para analizarla desde fuera. El típico contar hasta 10, pero esta vez para digerir, relajarme y autocontrol. Troto, eso me sirve para avanzar en ideas, proyectos, destrabar situaciones difíciles. Súper. O sea, en el fondo es tener clarito. Jaime nos dice bajar el nivel de tensión, dice Jaime. Pero ahí me queda la duda de bajarlo cómo.
¿cómo? En el fondo, ¿cómo baja ese nivel de tensión? ¿Haciendo qué cosas en cuanto a la acción? Ahí nos queda ahí la duda, que después le vamos a preguntar. Ahí. No, lo que sea necesario, Angélica, pero básicamente no entrar, no me acuerdo si el término es esto de una escalada de emociones, en donde te dicen una pesadez, tú respondes con otra pesadez y ahí subes un escalón más de la tensión y subes un escalón más de la tensión y es lo que uno ve en el día a día cuando uno escucha las noticias, oye, los tipos porque se le cruzó en el semáforo levemente y uno le levantó la mano al otro, le levantó el dedo y el otro se bajó y le golpeó la puerta y el otro salió y le pegó un combo y el otro agarró un revólver y le pegó un balazo. Sí. Ahí caes en esa escalada de la cual ya si entraste no lográis salir. Y puede pasar y ahí el control emocional se puede ir al carajo y de repente alguien que uno dice, oye, súper pasivo y resulta que le terminó pegando un balazo porque se le cruzó en el semáforo. Entonces, por las formas que han mencionado las compañeras, obviamente no caer en esa escalada y tratar de salir de ahí y llámale contar hasta 10, llámale abstraerse, todo lo que sea, pero no entrar en esa escala de tensión, de agresividad. Sí, súper. Acá el doctor dice, me sacan de la reunión unos minutos para renovar. A ver si nos puede explicar un poquitito, si es que en el fondo el salirse, una cosa así, o se quiere salir ahora. No entendía mucho. No, que cuando está en esta situación complicada Sí. y hay mucha gente muy, muy sensible, es mejor que salir de la reunión o pararla momentáneamente y tomarse unos minutos para relajarse, caminar o pensar o renovar el aire para luego volver a sentarse. Por ningún motivo contestar mail en caliente, por ningún motivo. Y segundo, tener extremo cuidado en conducir y controlar la lengua, que ese es un tema súper importante, pero también tener la claridad y la lucidez para poder contestar con las palabras adecuadas en el momento adecuado. Sí, de todas maneras. Y yo creo que eso también es parte de cualquier liderazgo, no quedarse callado siempre, sino que responder de la manera adecuada en el momento adecuado. Eso lo importante es darse cuenta cuál es el momento. Esa asertividad. Para no producir daño. Exactamente. Ser y eso muy que asertivo dice para... como de estrategia es como la del tiempo fuera. Estrategias y tiempo fuera. O sea, y eso pasa a veces para evitar las escaladas, que decía Jaime. Que en algunos casos es una buena medida. Esa es la idea. Pero hay que saber bien también cómo aplicarla, porque de repente también puede ser como muy brusco, o sea, es como que hay que plantearlo así, mira, ¿te parece mejor? Hagamos una pausa, tal vez estamos un poquitito, un poco como no sé, involucrados, tomemos perspectiva un poco, ¿vale? Dejemos un poco de aire, relajemos un poco y después volvemos. Eso, porque tal vez siempre como buscando como incorporándose también, más que decir el otro, oye, sabéis que estáis como muy ofuscado, así que mejor anda a darte una vuelta y después vuelve. Eso es como también, o sea, en el fondo hay que saber bien cómo articularlo, como decía el doctor, también bien, de una manera bien asertiva, en el fondo con las palabras. Sergio, buenas tardes, sorry. Ya ahí vamos a tener que contar un chiste los que llegan atrasados. Así que al final del taller. Para el asado, van a tener que hacer el asado. Van a tener que hacer el parrillero. Eso igual ayuda, Angélica, a distender los ambientes. Cuando tú estás en una reunión, que alguien haga alguna broma o pase algo, sí. Te saca de esos estados también. Ayuda bastante el que alguien cuente una talla o algo anecdótico, eso ayuda, harto. A veces el azar a uno le regala también situaciones, por decir. Sí. Me acuerdo que para la pandemia pasaba un furgón vendiendo el pan aquí afuera de mi casa. Entonces realmente yo estaba haciendo clase acá y acá el pan, de repente estábamos hablando de algo y saltaba la cuestión del pan y ahí ya uno como que distiende. Por eso que realmente el azar te regala esos momentos de podéis tomarlo como para relajar también
los momentos tensos, y cuando no, también ahí uno tiene que ir viendo. Sí, vaya nomás, Tatiana, a tomarse un café. Súper. Entonces, esto en torno a lo que es la autorregulación emocional, ¿cierto? Porque en el fondo una cosa es, dijimos que la autoconciencia era súper importante, pero también, ¿qué hacemos con eso? O sea, nos sacamos mucho cuando decimos, no, si sabes que yo en realidad me ofusco bastante. Tengo, mira, sí, y no hago nada con eso, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer ya una vez que tengo conciencia? Entonces, ¿cómo lo gestiono? ¿Sí? Ahora, las emociones de quien se encuentra en una posición de liderazgo impactan muchísimo, poderosamente en el clima emocional de los equipos de trabajo. Ahí sí podemos decir que si bien el clima lo construimos entre todos, pero la imagen, ¿cierto? La figura o cómo se conduce finalmente quien está en esta posición va marcando mucho la forma. En el fondo uno también va diciendo, va marcando la pauta de decir, bueno, lo que se puede, lo que no se puede, cuáles son los límites frente a la forma de relacionarnos. E incluso cuando alguien se escapa de ese límite o sobrepasa, es súper importante uno ser capaz de poner también el encuadre en la medida en que, vuelvo a hacer hincapié en esto que en algún minuto hablamos, de asegurar un clima también psicológico sano para el equipo, en donde no hayan agresiones y donde no se permita, cuando uno dice, como en este equipo no se permiten, ¿cierto? Goleman hablaba de las normas de los equipos. Cuando decía, cuando alguien da una idea, la norma es que siempre alguien del equipo lo apoye, más que aportillarlo, por decir así, ¿no? Entonces, ir estableciendo normas como y que tienen que ir con la identidad del equipo. Oye, acá nos cuidamos entre todos, o sea, es como si alguien dice algo, se contiene, no se permite avanzar en aquello, etcétera. En el fondo es como si cuando uno también hace clase, ¿no? Cuando uno hace clase y de repente surge alguien con una actitud que es como agresiva hacia otro, es uno el garante ahí también como de ese espacio de todos los que están ahí. Entonces uno tiene que ir como haciendo precisiones, ir pudiendo como también, cuando estás en realidad como a veces guiando o liderando un equipo. Les voy a proponer un ejercicio que tiene que ver con revisar algunas situaciones, pensar en dos situaciones. Una donde, en términos laborales, donde hayan regulado sus emociones adecuadamente, y la otra en la que no hayan adecuadamente regulado. Yo creo que puede ser, ojalá esta semana o en alguna vez, si es que son muy autocontrolados, muy autorregulados o reguladas. Piensen en algunas situaciones donde sí hayan podido regularla y se hayan dado cuenta de eso, en el fondo de que lo hicieron bien, y otra en la que no. Recordar cuál fue la consecuencia de cada una de ellas y analizar, en el fondo, qué hice bien o qué podría haber hecho distinto para obtener otro resultado, digamos, un resultado satisfactorio. Entonces, ahí en una hojita vayan anotando una situación donde se hayan podido regular adecuadamente y otra en la que no. ¿Y cuáles fueron esas consecuencias? Ahí doy unos minutitos para que lo hagan. Voy a ver si acaso no me pescó esto.
Ya. ¿Cómo les fue con el ejercicio? ¿Pudieron? Bien. Ya, súper. A ver, vamos a ver qué hora es. Porque tengo aquí, quiero cerrar con un ejercicio. A ver, hay que calcular los tiempos. Ahí me sincero con ustedes respecto de lo que hay que avanzar y quiero cerrar con este ejercicio. Ya, vamos a hacer una cosa. Les voy a dar unos minutos para que lo puedan compartir en el fondo, cuáles son como las conclusiones, las puedan compartir un ratito en grupo, que fue como bien entretenido eso. Creo que igual da tiempo para hacer algo en grupo. Así es que en el fondo es como las reflexiones. Entonces, ahí, ahí, ahí. Ya, vamos a dejar ahí porque no sé si... Aquí. Denme un segundito. Ya. Ya, perfecto. Ya. A ver. Demos unos 8 minutos. ¿Ya? 8 minutos para que entonces lo compartan que pudieron como descubrir en esto. ¿Sí? 8 minutos. Son las 31, no sé. Las 39. Entonces se pueden ir uniendo. Tienen que pinchar ahí donde dice unirse al grupo.
Angélica, ¿este es el grupo de nosotros? No, en la sala 2 estás ahí con Fidel, con No me Carlos, salió nada. no te sale, No, a mí tampoco me Jaime salió el tampoco, mensaje. tengo aquí como que no ha entrado. A ver, aquí, sala 1, dice, me da la opción de moverte como a la sala, a las otras salas. Qué raro que no se puede. Angélica, igual me aprovecho de disculpar unos minutitos más, tengo que irme a una reunión Ya, y me voy a desconectar unos 10 minutitos más. perfecto. No hay problema. A ver, Gracias. a ver cómo lo podemos hacer. Volver como a nuevamente. Darles o tendría que y llevarlos a otra reunión nomás. Los voy a mover de sala nomás. A la sala 2 Jaime. A ver si te llega ahí. Y Claudia, te voy a mover a la sala 3. Ahí les debería haber llegado como la invitación. Como sí. ¿Sí pudiste, Claudia?
Me salí de la otra. ¿Sí? Sí, justo estaba hablando y apareció el botón y estaba Y contando mi apretaste como para experiencia. salir y no, claro, ahí sale como ya pueden volver, pero le da 60 segundos. Sí, estaba justo contando mi experiencia y no me di cuenta y apreté y ¿Qué ha salí. pasado? No, yo me he salido de reuniones, así como que a ver, y aprieto. Me salí y justo estaba yo contando mi experiencia. Súper animado. Y eso que les di más que 8, di 10 minutos, 11. Marcelo, quedó hablando solo. Pucha, ¿Ah? Sí, eso le pasó. pucha. Oye, pero les aparece ahí así como, ya vamos a tener que un día Justo hacer contando la experiencia una y media me hora, yo salí. creo. Porque Perdón, disculpa. Muy corto, parece que nos das un minuto nomás. está muy Otra Justo vez. en mi grupo. otra vez les pasó. Mira, conocemos a Fidel. Yo no lo conocía. Hola, Fidel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Aprovechen de sacar la foto con todas las cámaras prendidas. Oye, de Sí, verdad, creo pero que esto es algo histórico. Jaime, enciende tu cámara. Jaime justo me explicó que tiene que ir a una reunión 10 minutitos. Hubiese puesto su foto ahí. Sí, ya, igual, vamos a dar los documentos. Ahí. Ya, ¿les fue bien? ¿Cómo les fue bien? Parece. Logramos sacar Bien. conclusiones. Sí, Buenísimo, buenísimo. Yo después les voy a preguntar, no todavía. Está bien, pero me imagino que dentro de todas esas conclusiones, bueno, más o menos son más o menos similares y todas tienen que ver un poco con eso, como con la importancia de, perdón, esto es para el otro lado, ahí, la importancia de poder poner una pausa también antes de poder tomar decisiones, actuar, y la importancia también de, en el fondo, ser capaz de gestionar ese impulso que a veces uno tiene, y los resultados claramente son distintos cuando uno actúa impulsivamente y después se arrepiente. Bueno, les quiero compartir, porque quiero cerrar con un ejercicio que les quiero un poco proponer. Para gestionar las emociones, lo podemos hacer desde lo fisiológico y también desde la dimensión más psicológica, racional, como de las creencias, de los pensamientos y también de los sentimientos. Y para eso nos ayuda mucho la respiración. Y les quiero comentar, no sé si lo conocen, pero si no lo conocen, este método que se llama Alba Colega Emoting. psicóloga, precursora, pionera. Y psicofisióloga, además. Además, Claro, ella hizo un método súper interesante de investigación donde bueno, ella descubre, ¿cierto?, que cada emoción tiene un patrón que se llama como respiratorio y posturofacial, es decir, como que si tenemos pena, no sé, ciertos músculos se mueven, ciertos gestos aparecen, ¿cierto?, que es lo que nos permite también como leer también las emociones en los demás. Entonces, y estudió, ¿cierto?, cómo era la respiración de cada una de las emociones, y ella trabajó con actores. ¿Y por qué el método se llama Alba Emoting? Porque ella trabajó con actores de la Universidad de Chile que estaban haciendo la obra La Casa de Bernarda Alba. Y surge como una idea de poder brindar un método alternativo a los actores que no fuese solo el de la memoria emotiva, ¿cierto? Que es que para poder llegar a la emoción verdadera con un personaje, tú como actor lo que tienes que hacer es recurrir a tus vivencias personales, evocar esa emoción, ¿cierto? Y para luego imprimírsela al personaje y expresar, ¿cierto?, la verdad, ¿cierto?, de la emoción. Sin embargo, esto era muy desgastante para los actores. Entonces ella descubre, ¿cierto?, y empieza a hacer esta investigación con ellos, en donde lo que propone es, ¿cierto?, estos actores que puedan reproducir físicamente estos patrones de respiración y de postura, ¿cierto?, e inducir la emoción, ¿cierto?, a partir de esta postura y de la respiración, de estar un rato como repitiendo, hasta que finalmente la emoción fluía, ¿sí? También dentro de lo que es la psicoterapia también funciona como un poco al revés, ¿ah? Es como también como que ir reconociendo, aprendiendo a ponerle nombre a las emociones a partir de tomar conciencia de mi postura física y de mi respiración, porque como a veces no tenemos como el acceso a nuestro mundo emocional porque estamos tan como en esta vorágine, ¿cierto? Lo que podemos hacer en algún minuto es como hacer este mindfulness, parar, ¿cierto?, y tomar conciencia. A lo mejor estoy apretando el mouse
del computador así como con rabia, a lo mejor no me doy cuenta y estoy